Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero enseñarte todo lo que necesitas saber sobre extractos vegetales para así poder usar plantas para ayudar a tus plantas. Los extractos vegetales llevan usándose desde hace miles de años y es que ya hace muchísimas generaciones que nos dimos cuenta de que algunos principios activos que tienen las plantas nos pueden ayudar para nuestros cultivos. Pero quiero empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un extracto vegetal? ¿A qué me refiero cuando hablo de extractos vegetales? Son preparados que mediante diferentes técnicas usamos para extraer principios activos, sustancias que nos interesan de las plantas. Eso es un extracto vegetal. Podemos usar, por ejemplo, una fermentación, una maceración o una destilación para extraer estas sustancias en las que estamos interesados. Y podemos usarlas con muchos fines diferentes, como podría ser repeler alguna plaga, con un efecto curativo o con un efecto antifúngico, por ejemplo. La verdad es que los usos son muchos y su eficacia dependerá mucho de cómo la estemos aplicando o del principio activo que estemos usando en ese momento, de la planta de la que se trate, de la dilución, del momento del día, pero no te preocupes porque todo esto te lo voy a ir explicando a lo largo del vídeo. Son muchísimas las sustancias en las que podríamos estar interesados, pero a mí me gustaría destacarte un par de grupos porque son especialmente interesantes. Uno de ellos son los alcaloides. Son un grupo de compuestos que producen algunas plantas, muchas de ellas, y que las protegen contra los animales, ya que a los animales nos afectan especialmente los alcaloides. Un ejemplo de este tipo de moléculas podría ser, por ejemplo, la nicotina que produce el tabaco o la cafeína de la planta del café. Los taninos son otro grupo de sustancias complejas que producen las plantas y que también les sirven como defensa delante de algún ataque. Y sí, por si te lo estabas preguntando, son este tipo de sustancias las que dan nombre al canal. Te lo explicamos en un vídeo porque es una pregunta muy frecuente. Te la dejo por aquí si quieres saber más sobre nosotros. Puedes usarlo si quieres ayudar a tus plantas a protegerse, por ejemplo, contra algunos hongos o algunas bacterias, patógenos o incluso frente a algunos virus. Existe otro grupo de sustancias de la que me gustaría hablarte, pero que quizá no vamos a profundizar mucho en este vídeo. Se trata de los aceites esenciales. Lo que tienen en común estas moléculas es que transmiten el olor, pero las propiedades dependen de cada una de ellas, no hay una propiedad que las pueda agrupar. Para extraerlas necesitas hacer una destilación. Si te apetece que te enseñemos a destilar en el canal, déjanoslo en comentarios y vete pensando en hacerte con un alambique. Nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, es un proceso muy interesante, pero no es algo que sea muy fácil de hacer. Yo en este vídeo lo que quiero es hablarte de los extractos vegetales que son más fáciles de hacer en casa. Los extractos vegetales en general tienen muchos usos, no solo proteger a las plantas contra algunas plagas o repeler algunos insectos que no nos puedan interesar, también actúan como bioestimulantes, por ejemplo, del crecimiento vegetal. Pueden ayudar también a regular funciones como sería la fructificación, la maduración del fruto o la floración, el crecimiento de las raíces. La verdad es que hay muchos tipos de bioestimulantes. No te preocupes porque más adelante en el vídeo te explicaré un poco más sobre cómo usar estos preparados. Lo que sí me gustaría contarte ahora es que la ventaja que tienen frente a otro tipo de sustancias es que son de muy fácil acceso, es decir, todos tenemos plantas que podemos usar para extraer alguna sustancia de ellas. Además, son de muy fácil preparación y aplicación y, por si fuera poco, son muy biodegradables, ya que son extractos de plantas y son materia orgánica y por tanto se degrada con facilidad. Necesitas muy pocas cosas para poder preparar un extracto vegetal. Un recipiente donde vayas a poder contenerlo,
Normalmente te diría que lo más práctico es que sean de plástico, pero si los tienes de metal también van a funcionar muy bien, aunque eso sí, intenta evitar los recipientes de madera. Si puedes hacerte con un palo o una cuchara para remover, te va a venir bien. Una tapa para ese recipiente, no tiene que ser hermética, simplemente algo que puedas poner por encima y que lo proteja de que le caigan cosas dentro. Y una malla o colador, unas tijeras, ya sean de poda o de papel, te van a venir bien para poder trocear las plantas. Y en el caso de algunos extractos vegetales te irá bien tener alguna fuente de calor, como por ejemplo sería un hornillo para poder calentar agua. Hay algunas cosas que puedes tener a mano y que te van a venir bien, aunque no son imprescindibles para elaborar extractos, como podría ser un embudo o una garrafa si pretendes almacenarlos, un rotulador para poder marcar qué es, un pHímetro en algunas ocasiones puede venirte bien y prácticamente con esto ya lo tienes todo. Ya podemos empezar a hacer extractos vegetales. Y yo los divido básicamente en dos tipos diferentes, los fermentados y los no fermentados. Me gustaría empezar hablándote de los fermentados, que son comúnmente conocidos como purines. En realidad la palabra purín no es muy correcta para denominar a este tipo de extractos, pero nosotros la usamos y vamos a seguir usándola en realidad porque es una manera de entendernos bastante práctica. Cuando hablas de un purín de ortigas, todo el mundo entiende qué tipo de extracto es. ¿Y cómo se hace un purín? Pues es muy sencillo. En un recipiente pon agua y una planta de la que quieras hacer el purín. Mucho mejor si la pones troceada. Puedes usar la planta entera o puedes usar solo una parte de la planta. Puedes usarla tanto fresca como seca, pero quiero hacer hincapié en el tipo de agua que debes usar, y es que esta debe ser ante todo sin cloro. Cuando hacemos un purín, lo que estamos haciendo es usar la acción de los microorganismos para que estos troceen la materia orgánica y así el principio activo que estamos buscando se libere. Y el cloro justamente es un desinfectante que lo que va a hacer es perjudicar a todos estos microorganismos que nosotros queremos. Si vas a usar agua del grifo, entonces te recomiendo que simplemente la dejes unos días a la intemperie porque el cloro es muy volátil y enseguida se va a evaporar del agua. Lo ideal es usar agua de lluvia, si puedes recolectarla es lo mejor. Y otra opción que tienes es la de usar agua de pozo. En este caso ten cuidado porque el agua de pozo puede tener muchas sales y puede tener un pH un tanto alcalino. Por eso antes te decía que un pHímetro podría ser una herramienta interesante a la hora de elaborar extractos vegetales. Si este es tu caso y tienes un agua muy básica de pozo, es muy sencillo bajar el pH y situarlo en torno a un pH neutro, un pH 7, simplemente usando, por ejemplo, vinagre, que es un ácido que todos tenemos muy a mano. Otro factor importante a la hora de elaborar un purín es la temperatura. En general, en la naturaleza, las cosas van más rápido a mayor temperatura. La ideal para elaborar un purín está en torno a 20 o 25 grados. Por debajo de los 15 va a costar bastante que arranque la fermentación y si estamos por encima de los 25 pues simplemente va a ir más rápido y vamos a tener que estar más atentos. Cualquier fermentación se va a ver favorecida con una temperatura lo más estable posible. Si hay cambios bruscos es probable que a los microorganismos les cueste más. El punto ideal de un purín en el que debemos aplicarlo es antes de que se degrade la clorofila. Y es que los purines, aunque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a que huelan mal, no deben de oler mal. Si nuestro purín, que al principio suele oler pues vegetal, empieza a dar síntomas de que huele mal, entonces es que ya no está haciendo una fermentación, sino que se está pudriendo. Te diría que en este caso lo mejor que puedes hacer es echarlo al compost, allí seguirá descomponiéndose y todo bien y empezar otro nuevo. Y muy relacionado con el tema de los malos olores vienen los procesos aerobios o anaerobios.
Suele ser comúnmente aceptado que los procesos aerobios, con ellos todo bien y todo sano para el huerto, pero que los procesos anaerobios están llenos de patógeno y cuidado con usarlos en el huerto. Si eres seguidor de la tanina, ya sabrás que nosotros no estamos nada de acuerdo con esta afirmación. Las fermentaciones son procesos en esencia anaeróbicos y el vino o el pan, cuando fermentan, aunque lo hagan en presencia de oxígeno, este oxígeno no sirve para la fermentación, sino que sirve para que los microorganismos se multipliquen. Insisto en que la reacción química propiamente de la fermentación, en esta reacción no interviene para nada la molécula de oxígeno y por eso es un proceso anaeróbico. Que un proceso sea aeróbico o anaeróbico no garantiza que haya o no presencia de patógenos. Encontramos este tipo de organismos, de microorganismos, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y tampoco lo anaerobio es sinónimo de mal olor. Aunque eso sí, si tu porín, pues por lo que sea, empieza a oler mal, pero por el propio olor de la planta, no porque se esté pudriendo, pues te voy a dar un par de tips. Si por ejemplo estás elaborando un purín de ortiga, a menudo al cabo de 2 o 3 días suele hacer un olor como a orín de vaca, es muy habitual. Si este olor, que no es de putrefacción, te molesta, siempre puedes echar un puñado de hojas de angélica a razón de eso, un puñado cada 10 litros más o menos, para evitar este olor. Si no tienes angélica a mano, te vale igual un puñado de hojas de Salvia officinalis o, en su defecto, un puñado de roca basáltica para conseguir el mismo efecto. Como te decía antes, cuando elaboramos un purín estamos usando a los microorganismos para descomponer la materia orgánica. Y esto es una ventaja, pero también en algunas ocasiones es algo a tener en cuenta, porque estamos usando los microorganismos salvajes, los que hay en el ambiente, y no tenemos ningún control sobre ellos, así que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en nuestro purín, qué reacciones se están llevando a cabo. No podemos saber si hay algún microorganismo que esté degradando en su metabolismo el principio activo que nosotros estamos buscando, y es que al fin y al cabo este principio activo también es materia orgánica. Aunque esto, que puede ser una desventaja, también es una grandísima ventaja que tienen los purines, y es que no solo estamos usando el principio activo de la planta que queremos extraer, sino que estamos añadiendo a nuestro suelo y a nuestras plantas una cantidad de microorganismos vivos y muertos que son tremendamente beneficiosos. Puedes elaborar purines prácticamente con cualquier planta. Lo único, eso sí te vale para cualquiera de estos extractos vegetales que te estoy explicando, que debes de tener en cuenta es que la planta a usar no sea tóxica. Otra manera de extraer sustancias de una planta es mediante una decocción. Para hacerla simplemente hierve una planta, déjala que esté más tiempo si el principio activo que quieres extraer está fuertemente ligado a ella y menos tiempo si es más volátil. Será más sencillo extraerlo si la planta está troceada y es indiferente si está seca o fresca. Y puedes usar, como anteriormente, cualquier parte de la planta o la planta entera. Eso sí, modificando todos estos factores podrás obtener unos u otros compuestos en mayor o menor concentración en tu extracto. Por ejemplo, una decocción muy habitual, nosotros la usamos muchísimo en nuestro huerto, te dejo por aquí el enlace a un vídeo en el que te explicamos cómo hacerla, es la decocción de cola de caballo o Equisetum arvense. Esta planta tiene muchísima concentración de sílice y el sílice es una molécula que nos interesa muchísimo para prevenir la aparición de hongos en nuestros cultivos. Como está fuertemente ligado a los tejidos vegetales de esta planta, tenemos que hacer una decocción muy larga de varias horas para así extraer la máxima cantidad de sílice posible. Las decocciones son un tipo de extracto vegetal que puedes almacenar, puedes guardarlo al abrigo de la luz y ir usándolo cada vez que lo necesites. Podría pasar que te apareciera un pequeño velo por encima.
Entonces es que te ha fermentado, han crecido microorganismos ahí. En el caso de la cola de caballo, como el principio activo es el sílice y es inorgánico, no sucede nada. Simplemente tendrás, además de una decocción, un extracto fermentado. Es importante diferenciar una decocción en la cual hervimos la planta durante un rato de una infusión o un té. Existen dos maneras de hacer infusiones. La primera sería dejar la planta de nuevo, seca o fresca, troceada o no, en agua fría y llevarla a ebullición y apagar el fuego cuando ésta empiece a hervir, o poner la planta cuando el agua ya está hirviendo y apagarla. Una vez apagado el fuego, dejamos enfriar para que así esa planta vaya macerando en el agua caliente y se vayan extrayendo los principios activos. Este tipo de extracción es más suave y nos permite pues tener menor concentración de principio activo, que a veces nos puede interesar. Debes saber que las infusiones no se pueden almacenar, es algo que debes de hacer y aplicar a las pocas horas. Si quieres, puedes guardarla unos pocos días en la nevera. Hay algunas ocasiones, como podría ser la infusión de ortiga, en la que podríamos usarla un poco caliente. Si lo que quieres es usarla contra un pulgón, por ejemplo, no necesitas extraer mucha cantidad de principio activo, y al usarla caliente a la planta no la vas a perjudicar, pero vas a molestar mucho a los pulgones. Ojo, que cuando digo caliente no me estoy refiriendo a usar agua a 70 grados, sino a unos 40 o 45 como mucho. Y por último quisiera hablarte de las maceraciones. Esta es la manera más sencilla de extraer un principio activo de una planta. Simplemente debes rellenar un recipiente con agua, con las condiciones que ya te he explicado antes, la planta, y dejarla a temperatura ambiente durante unas 24 horas. Si vas a hacer este tipo de extracción, que es muy débil, yo te recomiendo que tritures bastante bien la planta, porque así estás favoreciendo extraer más sustancias. Nos va bien cuando buscamos un principio activo muy volátil o delante de un apuro, ya que es muy rápido. Pongamos que, siguiendo con el ejemplo de antes, pues quieres hacer, yo qué sé, un purín de ortigas contra el pulgón, ya que al pulgón le molesta especialmente la ortiga, pero claro, mientras haces la fermentación de la planta, pues para echar algo y que así mientras tanto vayas molestando al pulgón, podrías hacer una maceración en frío de ortiga y aplicarla mientras que pues vas elaborando el purín ya contra el pulgón. Hemos comprobado al final que a la hora de aplicar este tipo de extractos vegetales, ya sean purines, decocciones o maceraciones, es mucho mejor si lo haces a última hora de la tarde. Hemos visto que por la mañana, si lo aplicas rápidamente se seca, llega a la canícula y ya está. En cambio, si lo aplicas por la tarde, el principio activo se seca igualmente, pero después con el rocío y la humedad de la noche puede llegar a hidratarse y a reabsorberse de nuevo, con lo cual le estamos dando como una segunda oportunidad a la planta de captarlo. Si vas a aplicar tu extracto vegetal de manera pulverizada, lo mejor que puedes hacer es filtrarlo muy fino. Nosotros solemos usar simplemente un calcetín de media, nos funciona muy bien y así no se atasca la boquilla. Y si vas a aplicarlo al suelo, yo creo que con un colador es más que suficiente. Has visto que en todo el vídeo no te he hablado de diluciones, y es que, por ejemplo, una maceración que vas a extraer muy poco principio activo no hace falta que la diluyas. Un purín, pues sí, porque la concentración va a ser mucho más alta. ¿Cuánto? Pues depende de la cantidad de planta que hayas usado, de qué planta sea. Si haces una decocción, pues exactamente lo mismo, vas a tener más principio activo, va a ser más concentrado, vas a necesitar diluirla. ¿Cuánto? Depende de cuánto hayas usado. Como norma general se suele diluir 1 a 10, es decir, 1 litro del extracto vegetal en 9 litros de agua. Si por ejemplo te interesa extraer sílice, pues ya sabes que debes de hacer una decocción. Como es un principio concentrado, vas a necesitar diluirlo. Si quieres usar otros principios, como por ejemplo la capsaicina, que es lo que hace picantes a los chiles, pues aquí la cosa a lo mejor se te complica un poco más, ya que la capsaicina no es soluble en agua.
Si quieres extraerla, pues podrías hacer un oleato o bien extraerla con alcohol. Si te apetece que te enseñemos a hacer este tipo de extracciones, déjanoslo en comentarios y miraremos de hacer algún vídeo al respecto. Yo te invito a que uses las plantas adventicias que tienes cerca de tu huerto para hacer extractos vegetales, ya que siempre vas a poder extraer algo útil de ellas para aplicarlas en tu huerto. Espero, como siempre, que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil. Se me está haciendo de noche por momentos y aunque me gustaría explicarte muchísimas cosas más, ya no me queda luz, así que me despido aquí. Dale a like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.